cuento, ahora que estamos fuera del aire te cuento. Para mí el kirchnerismo, el último campeonato que ganó fue en el 2012. ¿2012? Sí. Al aire no lo diría igual, Claro, menos mal. Que fue la recuperación de YPF. O sea, musicalmente hablando, para mí el kirchnerismo, el último disco bueno que sacó fue en el 2012. Después tocan los discos, las canciones del 2012 para atrás. Como Fito. Hace 11 años, decís. Y la última gran medida estructural, para mí, en mi análisis, fue la recuperación de YPF. Estamos fuera del aire, así que lo puedo decir. Menos mal. Me gusta. Uy, estábamos al aire. Sí, parece que cuando se prende la luz no sabía. estás al aire. Yo se me pasó. Pensé que era estar rojo, nadie me va a escuchar. Lo dije. Bueno. Bueno, lo voy a decir al aire de vuelta entonces, lo que dije fuera del aire. Lo confirmo. Bueno, quiero saber dónde están todos los que decían que había que apoyar este acuerdo con el fondo, si no venía el caos. Porque el acuerdo del fondo tiene 1 año y pico, ¿no? Sí. Y el caos, estamos viviendo un caos en cuotas. El caos también. Claro. ¿Dónde están? ¿Dónde están los Leandro Santoro? De hombre y apellido. Sí, todavía no hay noticias. Yo no voy a votar a nadie, yo, Daniel Carlos Tonietti, como ciudadano, no voy a votar a nadie que haya votado el acuerdo con el fondo. No lo voy a votar. Voy a mirar la lista, voy a decir. Voto cantado. Este va por la reelección, perfecto. ¿Apoyó el acuerdo con el fondo? Perfecto. No lo voto. Simple. Si no apoyó el acuerdo con el fondo, lo acompaño. Creo que te queda un candidato. ¿Cuál? Guado de Pedro. Y también me parece importante mencionar que es sobre el FMI, ¿no? Lo que hoy están pidiendo es ese adelanto de los 10.000 millones de dólares, que todavía no hay noticias de que efectivamente se vaya a adelantar y los vaya a recibir el gobierno justo antes de que tiene que hacer el próximo ¿Cuándo se va a saber eso? Vienen ¿no? prometiendo esos 10.000 millones de dólares. Bueno, el fin de semana también Lula salió a decir que se juntó con Cristalina, que le pidió por favor por Argentina. Otro que estaba a favor del acuerdo con el fondo, Es el mismo Guado que el fin de semana. Salió Lula, en su momento salió diciendo. Y ahora dice... Que le pidió por favor a Cristalina que tenga más paciencia con la situación de Argentina. Y Cristalina le mandó un emoji. Él le mandó un emoji de una lagrimita. Se estamos dando pena, Por favor, ayuden a Argentina. Lo tenés a Lula diciendo, Alberto Fernández se va lleno de saudades, mas sin dinero. El descanso que nos pegó Lula... Tremendo descalzo que nos pegó Lula. Lo que están, esto es íntimamente, porque hay muchos acá que son lulistas y está todo bien, y nosotros acá lo bancamos, obviamente. Obvio. Ni más ni menos. Estaba pero Bolsonaro, ¿cómo están disfrutando los brasileros de nuestra crisis? Exacto. Ustedes no se dan la idea. Pásense por un noticiero de la Bandeirante, de la Globo, o lean Folia de San Pablo. Están calientes porque ganamos el mundial. Para ellos, sí, está todo bien. Pero para ellos viene... Venezuela y Argentina van en la misma frase. Sí, total. No. Sí. Es así. Vos mirátelo. Sí, vos lo contaste cuando fuiste a cubrir las elecciones, te quedaste con esa impresión de que estaba... Lo decía Bolsonaro en el debate. Sí. Lo decía en el debate. O sea, Venezuela y Argentina van en la misma frase. Y ahora me parece que va Argentina-Venezuela. Sí. Intercambio comercial, y Cristina lo anunciaba el jueves en C5N, diciendo, bueno, ojo con poner toda la expectativa en la exportación de los commodities, ojo con poner toda la expectativa en el gasoducto, en Vaca Muerta, no ha pasado con el tema de la soja. soja. No va a aguantar este modelo. Exactamente. No pasó con la soja. Exactamente, ¿no? Lo que plantea es que al ser precios de carácter internacional no te genera un flujo constante o permanente, sino que estás atado a ese modelo de plataforma agroexportadora que sabemos que tiene sus limitaciones, ¿no? Y en relación a esto se conocieron la semana pasada los números del intercambio comercial, los últimos datos de abril 2023 y del primer cuatrimestre de este año, donde la balanza comercial arrojó un déficit de 126 millones de dólares frente al año pasado, donde el superávit en el mismo periodo había sido de 1.454 millones de dólares. Déficit. Estamos hablando de, hay un déficit en el intercambio comercial, hay más importaciones que exportaciones, ¿no? Vemos que este modelo se viene consolidando
desde 2017, que empieza la grande... Eso básicamente todas las cuestiones por la sequía, ¿no? Lo Exactamente. que más justifica la sequía, ¿no? Ahí tenemos la cuestión de la sequía, donde vos tenés que respecto al año pasado, abril del 2022 contra abril del 2023, las exportaciones cayeron casi un 30%. Y eso principalmente se explica por los efectos y el impacto negativo que tuvo la sequía sobre las exportaciones. Pero en paralelo, las importaciones, siguieron creciendo, ¿no? Si bien cayeron un 20% en relación al año pasado, todavía siguen en números altos, y eso tiene que ver con que, bueno, principalmente cuando vemos y desglosamos el dato, los principales bienes que importa Argentina son los bienes intermedios, que son aquellos bienes que son necesarios para la continuación de las cadenas de valor, que no se pueden sustituir. Y hay una cuestión también que esto ocupa el 42% de las importaciones. Hoy el 42% de las importaciones de nuestro país son bienes intermedios. Y acá también hay una cuestión... un bien intermedio? Dame un ejemplo. Un bien intermedio son aquellos también insumos difundidos, pensemos, no sé, ¿un autoparte? Caucho, claro. Un autoparte, por ejemplo. Son cuestiones así que se necesitan para completar esas cadenas de valor que están dolarizados, recordemos, ¿no? Cada vez que se importa son dólares que salen y que no se logran acumular en las reservas del Banco Central. Pero principalmente, bueno, cuando vemos cuáles son las causas de este déficit en la balanza comercial, sabemos que, bueno, abril suele ser un mes fuerte de superávit en condiciones normales, porque ahí vos tenés todo lo que te entra por la cosecha de soja y maíz. Pero este año, con la cuestión de la sequía, vemos que se redujeron esas toneladas casi un 37%, y acá vemos cómo esto viene impactando, ¿no? Según los cálculos que tiene el gobierno, esa pérdida de 20.000 millones de dólares menos de producto por este fenómeno climático es lo que vemos como el impacto de la sequía, y es una situación que preocupa en un contexto en el cual recordemos que en junio hay que pagarle al Fondo Monetario 2.700 millones de dólares, que parte de esos 2.700 millones de dólares se prevían que se iban a pagar con lo que iba a entrar por la cosecha, que no terminó entrando. Así que vamos a estar ahí en un apriete en materia de dólares. Ahora se viene eso, ¿no? En junio ahora. En junio, hay que pagarle al Fondo Monetario. Claro, también en ese orden. En esta línea que resaltó mucho Lula también el fin de semana, que tiene que ver con esto, que Argentina es uno de los principales socios comerciales y está teniendo este efecto de la sequía, entonces esto de alguna forma va a afectar el comercio con Brasil. Bueno, esto en medio de esa negociación y ese anuncio por la integración de los BRICS, que cada vez parece más lejano a la realidad que hoy está viviendo la macroeconomía de Argentina. Bueno, pero principalmente tener el punto fijo en esto de la administración financiera, la administración del frente externo, que principalmente sabemos que es uno de los principales motores para conseguir dólares, pero estos primeros 3 años de superávit pareció que no contó esta historia. Sabemos que esos dólares se utilizaron para pagar las deudas por cuenta financiera que habían comprometido esos grupos económicos, así que bueno, ahora en este contexto en el cual vos tenés un déficit a nivel comercial, le tenés que pagar con dólares al FMI, la situación se empieza a complejizar. Bien. Y la necesidad de tomar medidas. Bueno, ¿de qué vamos a estar hablando? Si les parece, vamos a analizar un poquito de qué vienen estas medidas que se anuncian esta tarde, que ya se anticiparon cuáles son, en general, quizás haya algún anuncio más en particular para el tema de la sequía, pero en general las medidas ya están anticipadas, ¿no? Que tienen que ver con el consumo, que en el capítulo aparentemente que había quedado pendiente después de las últimas medidas, y hoy lo que se va a hacer es ampliar las posibilidades de compra con tarjeta de crédito, es decir, ampliando el monto que tenés como límite de compra, dando tanto para compras en cuotas como compras a un solo pago, y también se establecen otro tipo de mecanismo para que no sea tan cara la tarjeta, cosa que en principio están en el sentido de bueno, con la inflación que hay, que el tema de la tarjeta de crédito sea un mecanismo que facilite las compras, pero por otro lado claramente son medidas que se quedan... Es una medida para incentivar el consumo, sí, ¿no? Que por eso, son medidas para incentivar el consumo, pero en realidad son tan a la defensiva que son medidas para evitar que siga cayendo el consumo. Hoy la proporción
de compras de un presupuesto familiar con tarjeta de crédito, financiándose con tarjeta de crédito, debe andar en el 30-40%, pero con menos compras, comprando menos productos de lo que comprabas hace un tiempo, quizá con una proporción. Alberto sostenía, y nosotros en aquel momento lo poníamos en duda, de que él iba a ser el primer gobierno, después de mucho tiempo, en crecer 3 años consecutivos, ¿no? Sí. Hacía referencia al año 21, hacía referencia al año 22, sí, y hacía referencia a la perspectiva, sí, del crecimiento del año 23. Actual, la perspectiva es que este año no va a ser un año de crecimiento económico en la Argentina. No, las mías particularmente no. Son el Producto Bruto Interno se va a producir un retroceso, ¿no? Una caída de 3 puntos, ¿no? Se especula con 3 puntos. El número, algunos dicen que va a estar más cerca de 0, que no va a ser tan grande. Yo diría que todo pinta que va a ser importante la caída. Más allá de que haya una recuperación en la producción agropecuaria, porque no el tema de la sequía ya quedó atrás. Me parece que en general la producción, sobre todo lo que es la producción manufacturera, la producción industrial, va a tener un shock importante de caída. Y estas medidas también se quedan cortas, porque además hay un problema muy serio del cual se habla poco, que es el tema endeudamiento de las familias. Los endeudamientos de los particulares, que tienen un nivel de endeudamiento muy alto, a tasas muy altas. Entonces eso le está comiendo, no solo le reduce la posibilidad de seguir endeudándose, sino que ya dentro del presupuesto tienen que entrar a poner a contabilizar lo que son los intereses de la deuda anterior, con lo cual se te achica mucho más el margen de presupuesto disponible, el presupuesto que te queda para decidir las compras. Entonces esto me parece, empieza a reducir en una forma muy significativa el tema del consumo, de las compras y demás. Este tipo de medidas nuevamente aparecen más una posibilidad que se le abre a un sector de clase media alta, porque es una posibilidad de hacer negocio con esto, pero no parece una medida que le alcance. Puede favorecer a la clase media baja, que para mí la clase media baja es la primera, de alguna manera, que recibe, que manifiesta los síntomas del empobrecimiento, de la caída de la economía, y al revés cuando la economía crece, ¿no? La clase media baja, ¿no? Sí. ¿Te crees que repasemos las medidas? ¿Te parece? ¿Las tengo acá? ¿Te parece? Se incrementarán 30% los márgenes de compras en tarjetas de créditos en cuotas. Se incrementarán 25% los márgenes de compras con tarjeta de créditos en un pago. Aumentarán 25% los márgenes de adelanto en cuentas corrientes de AMIPYMES. Sí. Quienes paguen con tarjeta de crédito podrán financiar sus consumos con un límite mayor. Tanto, a partir de ahí son comentarios de las 3 medidas anteriores. Sí. Con un límite mayor, tanto en cuotas como en efectivo. Significarán un aumento del crédito disponible para las familias y las empresas. Las familias argentinas tendrán mayor acceso al crédito en sus tarjetas de crédito. Más de 20 millones de argentinos podrán comprar un 30% más. Por cada 10.000 pesos de disponible en un pago se suman 3.000 pesos más. Si una familia contaba con 50.000 pesos de crédito en su tarjeta, ahora tendrán 65.000. Entonces el 30%, sí. Bien. Este aumento le permitirá a las familias acceder con el plan Ahora 12 a más bienes. Más deudas también. Bueno, también a más deuda, bien dicho acá. Esto contribuirá a mejorar las condiciones de financiamiento para las personas y empresas. Se oficializa hoy a las 18 en el Ministerio de Economía, y el título es Más crédito y alivio para la familia. Esta es la comunicación oficial del... Las dos primeras medidas, que son aumento del límite de compras del 25 y del 30%, si no tuviste modificaciones en los últimos 3-4 meses, simplemente te actualizó lo que tenías a principio de año. Es la inflación eso. La otra medida, te amplían la posibilidad de sacar adelantos de plata en cuenta. Por lo que dice Eduardo, con las tasas de interés que tenés actualmente, no es, digamos, un beneficio... No es para calificarlo de beneficio. No es seductor, para nada. Sobre todo para las pymes. Claro, si querés tirarle un... Porque, a ver, explícame. Porque las tasas son muy altas. Sí, exactamente. Entonces, este acceso restringido al crédito en un contexto de tasas altas permite que todavía se vuelva más difícil para las
pymes, que recordemos que muchos de los créditos que toman las pymes son para capital de trabajo, para pagar salarios, ¿no? Y en este contexto es algo que, bueno, venimos discutiendo ya hace tiempo acá, que se vuelve imposible a esas pequeñas empresas acceder. Pregunta, una pyme va a un banco. Perdóname, pero hay partes son créditos de cortísimo plazo. Sí. Esto. Un adelanto en cuenta lo tenés que cubrir al mes siguiente. Con lo cual te están tirando un salvavidas y dices, si querés agarrate el salvavidas, pero con ese salvavidas agarrate con la tormenta que viene atrás. ¿A cuánto, si tiene una pyme hoy, tiene que ir a descontar un cheque, ¿no? Que le dan un cheque a 90 días y necesita la guita, como dice Valentina, para pagar salarios y demás. ¿A cuánto se lo descuentan? ¿A qué tasa anual? Si no es una empresa de primera línea, 150, 160%. Anual. Sí. O sea, estamos hablando 150 anual, se más o menos le comen un 12%. Sí. 12% mensual. O sea, 12% del cheque, porque seguro que 30 días lo tiene que cubrir, ¿no? Por eso, no es que... para decir una manera, entrega un cheque de 100 lucas y le dan 88. Sí, te vuelve con 88 para tapar el agujero que tiene que tapar con para eso. Tapar el agujero. O sea, te comió la rentabilidad, porque me imagino que... No te quepa duda. Si vos vendés, no sé, remera... por eso son situaciones... ¿Cuánto podés ganar? O te comió parte de la rentabilidad. La metáfora que yo hago con el tema del salvavidas es por eso, porque eso te puede servir como salvavidas, no puede ser un mecanismo de financiamiento ese de la empresa, sobre todo como recién decíamos, es decir, para cubrir capital de trabajo. Los bancos son intocables en este país, porque las empresas tienen dificultades, la pyme tiene dificultades, los ciudadanos tienen dificultades, la clase media tiene dificultades, la clase media baja se empobrece, los pobres ni hablar, algunos caen en la indigencia, pero los bancos intocables. No, totalmente. Intocable. Y ganando guita. Gracias al servicio que le presta como cliente el Estado, ¿no? Claro. O sea, el negocio de los bancos es prestarle guita, o sea, que el Estado se endeude con ellos. Sí, tal cual. Este fue uno de los temas, vos sabés que fue uno de los temas centrales de charla, porque no fue una discusión, porque estábamos todos de acuerdo. El martes que les comenté que fui a Rosario a una asamblea PYME, a PYME cumplía años y me invitaron para hablar en el evento, y uno de los temas era qué pasa con el tema del sistema financiero, el sistema bancario, que no sirve para la producción, no sirve para la actividad productiva, es un mecanismo que sirve únicamente para la especulación. Inclusive vos como ahorrista te invitan a especular, es decir, te dan tasa para ganarle al dólar, es decir, las tasas van cada vez más para arriba para tentarte, nada más que para jugarte la guita acá y no te la juegues en otro lado, no vayas al casino que nosotros te damos más números para que salgan a favor tuyo. Es tremendo lo que ha pasado con los bancos, y inclusive hablaba con, el que estaba conmigo en el panel era Eduardo Fernández, diputado por el Frente de Todos, del Partido Solidario, el partido de Heller. Y hablamos, yo le decía, inclusive Heller fue uno que presentó un proyecto de reforma de la ley de entidad financiera, y después Eduardo me decía, inclusive ese proyecto pasaron tantos años de no tratarse, que inclusive lo tuvimos que actualizar, hoy está tenemos otro proyecto de la entidad financiera con la misma base del anterior, pero lo tuvimos que actualizar porque pasan los años y ni se discute ese tema. 45 años tiene esa ley. La ley tiene 45 y esta propuesta de reforma debe tener 20 o 25. Total. La propuesta de reforma tiene el 20 o 25. Pasaron los gobiernos y nunca se trató, ni siquiera se... Martínez de Dios, recordemos. Ley de Martínez de Dios. Es un decreto ley de la dictadura. Un decreto ley de la dictadura que sigue vigente hoy. Exacto. Sí. Claro, me corregían eso. Yo decía una ley y me corrigieron decreto ley de la dictadura. Me dijo, esta razón. Es tremendo. Uno de los decretos, además, una de las normas fundacionales de ese modelo, ¿no? El tema de... Modelo que hoy está vigente. Claro que hoy está vigente. Pero por eso ese modelo fue uno de los ejes fundamentales, uno de los pilares fundamentales del modelo que implantó la dictadura, que era un modelo extranjerizante en cuanto a la propiedad y capital, un modelo que privilegiaba las colocaciones especulativas sobre la inversión productiva. Todo eso, la ley de entidad financiera es la que le daba a los bancos extranjeros la llave para decir, vos decidís cuando entrás, vos decidís cuando salís, y además adentro del país hacés lo que quieras. Es decir, es un mecanismo, pero
súper dependientes. Pasa en todos lados esta discusión también, es cierto, ¿no? En la economía norteamericana los bancos son intocables. Yo que sigo cada tanto la política española, los bancos son intocables. Claramente el capital financiero es el corazón del sistema, ¿no? Sí, y más en este aire. En Brasil ni hablar, podríamos... hasta con Lula, claro. El modelo de Lula es tasa de interés alta, digamos, ¿no? Se han enriquecido los bancos con los gobiernos de Lula y está volviendo a pasar ahora. Con los gobiernos de Lula. Hoy el gobierno de Lula está siendo aplaudido por la Faria Lima. Sí, hoy, bueno, los gobiernos de Lula siempre le han cedido el manejo del Banco Central al capital extranjero, el Bank Boston, es decir, el presidente. Esa es la política que tiene. Hoy el presidente del Banco Central pero compensa con otras cosas. ¿No? Pero igual compensa con otras cosas, ¿no? Hay que decirle, la diferencia es que desde ese poder negocia el poder político con ese poder financiero. En el caso nuestro, lamentablemente, salvo la etapa de kirchnerismo, con el poder político no negocia, se subordina. El aumento del salario mínimo en Brasil fue de 18 reales, lo que sería $4 durante el gobierno de Lula. De Bolsonaro a Lula, salario mínimo aumentó 4 reales, que podés comprar 1 kilo de arroz, 1 kilo de feijón y medio kilo de azúcar. Con un salario... No, con el aumento. Con el aumento. Estoy hablando del aumento, no del salario, salario mínimo. El salario mínimo en Brasil es muy determinante. Acá lo es, pero en Brasil es mucho más. O sea, hay mucha gente que cobra realmente un salario mínimo y es una medición muy importante. Digo para entender un poquito las restricciones que tiene Lula, ¿no? Tal cual. Bueno, en definitiva, de conclusión, digamos, las medidas de hoy tratan de ir en ese sentido. Se quedan muy cortas y frente a un problema como lo que estamos tratando, un problema más de fondo, más estructural, no mueven el amperímetro en lo más mínimo. Gracias, querido Rulo. Ponete los auriculares, por favor.